continuar con nosotros y también gracias al secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, quien está en la línea telefónica para, bueno, pues disipar algunos temas que todavía hay dudas con respecto, por ejemplo, al botón de emergencia. ¿Cómo está, secretario? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Mucho gusto saludarlos. Gracias, secretario Fernando. Oiga, pues la primera pregunta sería en torno al botón de emergencia que nos tiene a los jaliscienses pues preocupados, porque de activarse tendría también que desactivarse la economía en Jalisco y esto traería algunos problemas. Sin embargo, estamos a expensas del tema de salud en el estado. ¿Cómo vamos, secretario? Bueno, la verdad es que llevamos ya 3 semanas con el tema del botón de emergencia. Es muy importante decirle a la ciudadanía que este botón de emergencia tiene prácticamente 2 situaciones. Una es la tasa de hospitalizaciones, el número de camas que están ocupadas por temas de COVID-19, y ahí tenemos afortunadamente un crecimiento muy ligero. Sí hay un crecimiento, pero es un crecimiento ligero de semana a semana, que de alguna manera no representan todavía un riesgo muy importante. Sin embargo, la tasa de contagios sí es una tasa que ha ido al alza, y eso tiene que ver con el hecho de que las personas están teniendo interrelaciones de unas con otras y la tasa de contagios va aumentando. Esto obviamente a la larga va a representar más enfermos que pueden requerir en un momento dado tratamiento hospitalario, y es por eso que necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía para tratar de verdad de hacer 3 cosas importantes para tratar de que el botón de emergencia no se aplique. Esto es más que nada una medida de prevención, es una medida en la cual lo que queremos hacer es tener una mitigación importante de los contagios para que no sigan aumentando los nuevos casos. Estas 3 medidas, por supuesto, como dice bien ahí el botón, es el uso de cubrebocas. Si nosotros podemos asegurar la permanencia del cubrebocas hasta en un 90% de la población, porque lo que estamos viendo es que la gente quizá en la calle lo trae, pero en cuanto entra a la tienda, en cuanto entra a algún lado, entonces lo que sucede es que se lo quita o se lo baja. Y entonces la protección que puede brindarnos el cubrebocas, pues ya no es una protección. El otro tema importante es el de la distancia. Si nosotros podemos conservar nuestra distancia de forma adecuada, también podremos bajar el índice de contagios. Y tercero, pues es el evitar, por supuesto, todas las áreas de aglomeraciones. Es importante decir que los lugares en donde es más probable que la gente se contagie de COVID-19 son los ya reconocidos. Los hospitales, por supuesto, en primer lugar. Ahí es importantísimo que todo el personal médico está teniendo de manera muy continua capacitaciones en el uso del cubrebocas, de lavado de manos, del uso de geles alcoholados, con la finalidad de evitar los contagios. El segundo es el transporte público. Y aquí sí, aprovechar la oportunidad para hacer un llamado muy importante a todas las personas para que no se quiten el cubrebocas si están utilizando el transporte público. Esta es una de las maneras importantes en donde puede obtenerse un contagio, y necesitamos que de verdad todo mundo dentro de un camión, de un transporte público, porte su cubrebocas como debe de ser. Claro. Y finalmente también es importante decir que en los lugares muy concurridos es también un lugar en donde podemos tener contagios. Entonces el botón de emergencia es una llamada de atención muy importante a la ciudadanía para que evitemos los contagios. Nosotros entendemos y sabemos la importancia que tiene la economía, y eso no es una competencia entre salud y economía. Queremos salud y queremos economía, claro, pero la manera de hacerlo es evitando los contagios. Bien, doctor, te saludo, Raúl Frías. Doctor, algunas preguntas, muchas, o sea, muy importante que está señalando la necesidad de que todos hagamos esto para evitar que se frene la economía. Oye, un par de preguntas rápidas en torno al tema. Esta tasa de 400 casos por millón de habitantes de casos activos, ¿cómo la van sacando? ¿Esta fórmula cuál es? ¿Cómo se determina? La manera es, vamos calculando qué tanto porcentaje hay de nuevos casos que se van sumando a partir de la fecha de inicio de los síntomas,
semana a semana con la finalidad de ver esta tasa entre los 100,000 habitantes, ¿cuál es? ¿No? Entonces necesitaríamos tener alrededor de 4,000 contagios nuevos para tener esta tasa. 4,000 contagios nuevos. En este momento estamos sobre 3,000 más o menos, de acuerdo a lo que han publicado ustedes en el boletín que todas las noches nos comparten. Ahora, este porcentaje, de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador, el jueves podríamos tener un anuncio, es decir, entiendo que estamos cerca de los 400 casos o la tasa de 400 por cada millón de habitantes. Es correcto, estamos cerca de él. La semana pasada teníamos una tasa de 300, el último que tuvimos fue una tasa de 339, o sea, subimos 39%, y ahí lo que es importante es tratar de que la gente no se contagie, que la gente no tenga nuevos casos para tratar de que esto se pueda mitigar. Entendemos que esta enfermedad dura un tiempo y que no será tan fácil de un día para otro mover esta tasa, pero lo que sí necesitamos es el compromiso de todos de que tendremos que cuidarnos para poder cuidar a los demás. Claro. Doctor, sobre otro tema relacionado también con el tema, los hospitales particulares, de hecho hemos hecho recorrido para preguntar disponibilidad y casi todos los hospitales o sanatorios, hospitales particulares están saturados, ¿sí? Esto, ¿cómo se lee? Y además, bueno, si una persona que tiene posibilidades de pagar un hospital privado, no hay lugar, ¿cuáles son las alternativas que tiene y qué tienen que hacer? Bueno, lo que es muy importante es decir que no todos los hospitales privados han querido convertirse a hospitales COVID. Es decir, hay hospitales privados que sí tienen pacientes tratando con enfermedad COVID y hay otros hospitales que no están todavía dentro de los hospitales COVID. Es decir, el número de camas globales que tenemos en el sector privado es un número limitado. Si podemos decir que tenemos cerca de 4,000 camas convertidas en el sector público, tenemos menos de 200 camas en el sector privado, lo cual de alguna manera pues es un número que está relativamente pequeño. Por otro lado, lo que sí es importante es que tenemos un sistema en Jalisco que se llama SAMU, que es un sistema de emergencias médicas y en el cual es quien está encargado de hacer todo lo que nosotros conocemos como regulación sanitaria. Es decir, nosotros hablamos al SAMU, si alguien tiene la necesidad de un hospital, no hay manera de entrar a un hospital privado, habla al 911, se comunica con SAMU, le dice cuáles son sus síntomas y entonces podemos decir que, el SAMU toma un número y de acuerdo a los síntomas del paciente, no se puede regular a un hospital público, no si tenga o no seguro social. Correcto, es importante esto. Pruebas rápidas, ¿cómo vamos con las pruebas, las PCR y las pruebas rápidas? Porque Jalisco fue uno de los estados que primero pidieron esto de las pruebas rápidas. ¿Cómo nos ha venido funcionando, doctor? Creo que es importante y agradezco la pregunta porque podemos decir que Jalisco estamos ya cerca de las 100,000 pruebas. Es decir, somos uno de los estados que más pruebas ha realizado en el país y esto nos ha permitido, por supuesto, que detectar mayor número de casos, ¿no? Pero eso es algo bueno, porque si nosotros los detectamos, podemos contenerlos, podemos aislarlos y podemos evitar que exista la transmisión. En las pruebas rápidas hemos avanzado también importantemente. Hoy día todos los municipios del estado de Jalisco tienen ya la realización de las pruebas, lo cual es muy importante y nos ha permitido también ir viendo cómo está avanzando esta enfermedad. Hay que recordar que para que nosotros podamos decir que ya no tenemos riesgo, necesitaría que dos cosas sucedieran. Uno, o que se vacunara a la gran mayoría de las personas, o dos, que ya tuviéramos anticuerpos en cuando menos el 60% de la población, lo cual estamos lejos todavía de estas dos opciones. No tenemos todavía la vacuna y no tenemos todavía el 60% de contagios, afortunadamente. Entonces, lo que tiene que suceder es que tenemos que tener todavía medidas de contención y de mitigación para que podamos esperar a la llegada de la vacuna, que pareciera ya ser una realidad, que quizás no llegue en estos próximos 2 o 3 meses, pero que ya se visualiza como una verdadera realidad,
o el que empecemos a tener lo que se llama, ¿no?, la inmunidad de pastoreo, es decir, que una buena parte de la población ya esté contagiada y ya haya salido de la enfermedad. Los que se han enfermado, que ya se mostró que tenían COVID, ¿pueden volver a enfermarse en el futuro? Es una pregunta que no acaba de ser resuelta todavía, es una pregunta que todavía la ciencia no acaba de contestar por dos razones. Primero, porque sabemos que existen dos tipos de inmunidad. Una es la inmunidad humoral, que son los anticuerpos que uno va desarrollando, y otra es la inmunidad celular, que es decir, nuestros propios leucocitos reconocen ya eso y lo atacan inmediatamente. Las primeras investigaciones fueron investigaciones hechas solamente sobre la inmunidad humoral, es decir, tenemos o no tenemos anticuerpos. Y es por eso que muchas de las respuestas de transfundir sangre de gente que ya tuvo la enfermedad pudo no haber tenido los resultados que hubiéramos esperado. ¿Por qué? Porque la cantidad y la calidad de esos anticuerpos pudieron no ser los mejores o los óptimos para el paciente o los que estaba necesitando. Es por eso que hoy día las pruebas que se están haciendo sobre la vacuna tienen que ver tanto con la inmunidad humoral como con la inmunidad celular, que es una inmunidad en la cual nuestros leucocitos ya van a responder, haya o no haya anticuerpos. Bien, déjame un par de preguntas para terminar. El tema del mapa que tienen ustedes en salud de las zonas en la ciudad con mayor incidencia de COVID, ¿está actualizado? O sea, ¿es confiable que las personas puedan consultarlo? ¿Cada cuándo lo actualizan, doctor? Es importante decir que, si bien es cierto, estamos trabajando sobre los mapas de calor de los casos que estamos teniendo, son mapas que estamos haciendo día a día, pero que no hay una relación diaria como para estar seguros en esto. ¿Por qué? Porque los resultados de las pruebas no las tenemos siempre en 24 horas, ¿no? Hay pruebas que sí hacemos en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, hay laboratorios que todavía tienen que mandar sus exámenes a la Ciudad de México para que se procesen allá y los resultados los tenemos 3 o 4 o 5 días después. Entonces, esto lo que estamos haciendo mapas cuando menos un par de veces por semana para tratar de ver las zonas en donde encontramos más casos. Bien, y por último, déjame preguntarte, esta información que llega del gobierno federal que nos pone en rojo y que de alguna forma muchas personas están atentas a lo que dice el gobierno federal, luego presentan datos que no coinciden con lo que nosotros aquí en Jalisco, con el tema radar, como casos, digamos, de contagio, y eso genera muchas veces confusión, doctor. ¿Cómo resolverlo? No, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ser lo más claros posibles, más transparentes, más congruentes con la información que nosotros estamos generando. El mapa que genera la Ciudad de México tiene que depender mucho de la información que nosotros le damos. Sin embargo, ¿no?, el criterio que tienen ellos para la definición del caso es el caso centinela. Es decir, ellos solo piden que se muestre a los pacientes que están hospitalizados y al 10% de las gentes que tengan síntomas que pudieran ser enfermedad respiratoria. Nosotros le estamos apostando porque la mejor manera de poder contener la epidemia, y es importante decirlo, a pesar de estar con un botón, Jalisco tiene muy buenos números muy buenos en comparación con el resto del país, tanto el número de casos. Hoy en el país hay 402,697 casos, mientras que en Jalisco se confirman 27,000. En las defunciones hay 44,876 y en Jalisco tenemos 1,465. Es decir, nuestros números nos dicen que lo que hay que hacer es ir a buscar los casos, no nomás seleccionarlos. Es por eso que, si bien hay cosas en las que no tenemos claridad, tenemos, por supuesto, muy claro que lo más importante es el detectar a los pacientes, el ir a buscar a los enfermos y definitivamente aislarlos, irles dando tratamiento que están hospitalizados y evitar que lleguen a hospitales en donde ahí, ¿no?, la limitación que tenemos, por supuesto, que no es la de Jalisco, pero sí la de otras partes del país, es el número de camas, el número de médicos, el número de ventiladores. Bien.
Pues te oigo con certeza de que el tema del botón de emergencia está analizándose. Yo hoy el sector privado, industriales, comerciantes, todo el mundo dice, oye, espérense, no lo vayan a oprimir por los daños que va a provocar a la economía, pero esto se podrá decidir a lo largo de esta semana, el jueves, según ha dicho el gobernador. Es correcto, y simplemente yo ahondaría en el sentido de que no es el apretar el botón. Por supuesto que entendemos la necesidad de todos, ¿no?, de que la economía siga funcionando. Aquí lo que es importante es entender que es un parámetro que tenemos desde salud para protección de la vida de todos. No es algo que se quiera hacer, no es algo que se tenga planeado hacer, no es una decisión fácil poder hacerlo. Tenemos que tomar en cuenta muchísimas otras cosas, pero tenemos que ser muy claros en el sentido de que la vida de las personas es una prioridad desde que empezó la pandemia para el estado de Jalisco, y vamos a ser consecuentes con eso. Doctor, te agradezco mucho, nos tomes la llamada, te saludo como siempre y seguimos en contacto. Buenas noches. Por supuesto, muchísimas gracias, muy bien saludarlos. Gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a más información.